Buenas tardes a todos y lo primero, perdón por estos minutos de retraso, ha habido un problema técnico, la verdad es que es la primera vez que nos pasa o que me pasa, pero no me quería dejar conectarme, debe ser que el sistema está harto ya de nuestras charlas viajeras y ha dicho, no, por Dios. Bueno, en cualquier caso, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros una tarde más. Como siempre, bueno, Jorge Traver soy yo, siempre os digo que lo importante no es quién sea yo, sino quién está con nosotros y verdaderamente lo pienso así, ¿no? Todos los días sabéis que estamos trayendo invitados maravillosos que comparten con nosotros sus vivencias viajeras y muchas veces, pues obviamente yo participo de la pasión con la que nos transmiten pues su forma de viajar o los destinos que más les gustan o bueno, muchas otras variantes que hemos estado viendo aquí, desde literatura hasta filosofía, pasando por, bueno, pues por viajar en moto, prácticamente hemos cubierto a lo largo de estas semanas un montón de posibilidades y un montón de vicios viajeros que, como os he dicho desde el primer día, que ya va para 2 meses o ya los hemos pasado, dado que nos toca estar en casa, pues por lo menos esto nos da la opción de vernos o de vernos a nosotros. A mí me gusta más el contacto con las personas. A nuestro invitado de hoy me consta que también, pero bueno, esto es un buen apaño, ¿no? Para pasar el tiempo y para seguir motivándonos mutuamente a ver si ya dentro de poco nos dejan viajar. Yo ya sabéis que soy optimista, creo que después del verano la gente se va a lanzar como loca y vamos a poder viajar, no con total normalidad quizá, pero sí mucho más de lo que a lo mejor en estas primeras semanas o mes y medio del verano vamos a poder. Nuestro invitado de hoy es una persona muy especial por varias razones. La primera porque es de Zaragoza, bueno, de hecho es de Huesca. Ahora me corregirá Valentín si me he equivocado. Esto obviamente lo decía un poquito en broma. Yo creo que la primera porque es un sabio que nos va a ilustrar, estoy seguro, a lo largo de esta tarde o de esta charla acerca de muchos temas que él toca en sus viajes. La segunda porque creo que es uno de los mejores guías de España y esto no significa que los demás no sean buenos, significa que a él lo conozco más y me llegan más opiniones acerca de los viajes que hace. Sabéis que este fórum que organizamos maravillosamente aquí en BD Travel Brand, también con Viajes El País, nos gusta contar con todos los prescriptores, entre los que yo me hallo y entre los que se encuentra también Valentín, con viajes más especializados en historia. Ahora lo veremos, ¿no? Tiene un viaje a la antigua Fenicia espectacular. Ahora hablaremos de todo porque también nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias y a viajar más cerca de casa y también tendremos tiempo de cubrir esa ruta por Aragón y alguna otra que seguro que se nos ocurre según hablamos. Pero antes de seguir, recordaros simplemente que la manera de comunicarnos a través del chat, que ya habéis visto en pantalla antes de este pequeño desliz técnico que hemos sufrido, que podéis seguirnos también a través de diferentes canales de Facebook, en donde esta charla se va a quedar, con lo cual la podéis ver aunque sea a posteriori, ¿no? Estamos encantados de que estéis aquí con nosotros y sobre todo para mí es un placer y un privilegio saludar a Valentín Dieste. Valentín, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de saludarte, de verte y de estar con todos los amigos que tenemos por ahí. Me gustaría empezar diciendo que a estas alturas, sin pandemia, Valentín y yo andaríamos liándola un poco parda por Zaragoza porque teníamos una serie de charlas ya fijadas. No me vuelvas loca, llévame de viaje, ¿no? Era el título ambicioso con el que nos íbamos a enfrentar, sobre todo a los amigos de Valentín, porque a mí se me conoce menos en Zaragoza de momento. Pero lo haremos, Valentín, no te quepa la menor duda. Lo que imagino que a lo mejor hay que hacerlo en otoño, ¿no? Pero se hará más tarde, pero tenía muchas ganas la gente además porque es raro dar una conferencia en pareja. Sí. En pareja de chicos además. Dos Sí. casados dando en pareja las conferencias y no eres tan conocido, dices, pero cuando he dicho a algún amigo que voy a dar una charla con Jorge Traver, han dicho, con Jorge, qué suerte tienes. O sea que no, de pero Zaragoza, fíjate. No, esos son amigos que tengo ahí pagados a sueldo para que me hagan publicidad. No, realmente, mira, a mí me hace mucha ilusión, bueno, saben nuestros oyentes barra espectadores, como me gusta llamarlos, que han pasado por aquí gente, bueno, toda la gente que ha pasado por aquí ha sido espectacular y para mí es un privilegio ser el anfitrión. Como dije el otro día, quizás no de manera correcta del todo, porque José Luis Balbín tenía un debate y yo no, pero me gusta ser el Balbín. Cuando yo era muy pequeñito, José Luis Balbín era ese señor con la pipa que se sentaba ahí a moderar. Pero sí que es verdad que, Valentín,
hablando de sabios, y por aquí han pasado unos cuantos y me consta que los has estado viendo, yo creo que la gente, a lo mejor para los que no te conozcan, sería interesante que habláramos un poquito de cómo llegas tú al mundo de los viajes con esa sabiduría tan extensa que tienes, pues no solamente de historia, también de las religiones, me parece. O sea, que eres como yo, una rata de biblioteca un poquito, ¿no? Esto Sí, te he dicho desde el cariño, ¿no? O sea, que te gusta estudiar y leer, estamos en las mismas. eso era, en principio era la base, en principio era la base. Yo tuve la suerte de estar en Zaragoza, en la universidad, y que Zaragoza no tenía lo que a mí me gustaba estudiar, que era historia de las religiones. Entonces, hablando con varios profesores hace ya muchísimo tiempo, unos 30 años, me nombraron una serie de universidades, no había becas Erasmus, donde me dijeron, puedes ir allí a estudiar historia de las religiones. Y al final me decanté por la ciudad de Lieja, en Bélgica, y me fui unos meses antes para encontrar algún trabajo, pues estuve de monitor, jugando un poco al fútbol, que el deporte siempre va muy bien para hacer amigos, sino que te lo digan a ti con esos partidos de fútbol que estéis hablando, que es lo que más me gusta en los viajes, ponerme a jugar al fútbol. Sí. Y luego allí en Bélgica, pues pude estudiar por fin historia de las religiones. Lo que pasa que en los belgas, como toda tradición de estos alemanes, son un poco brutos al estudiar historia y te dicen, ¿qué religión quieres estudiar? Pues a mí me gustaba mucho la egipcia y la mesopotámica y la de Israel. Me dijeron, sin problemas. Primero te vas a poner a estudiar los idiomas. Te pones con los jeroglíficos, te pones con el cuneiforme y te pones con el hebreo y cuando ya los domines más o menos ya puedes entrar a tocar los textos. Entonces me convencieron, pero claro, yo soy una persona que le gusta estudiar, pero no soy tan capaz. Yo soy muy divulgador, yo soy muy de contar historias, pero de meterme a estudiar tanto tiempo cuando hay tantas cosas que hacer en la vida, pues lo fui dejando, terminé la carrera, me becaron, me mandaron de un sitio a otro y terminé en Suiza, en un colegio privado, en un colegio con estos de internado privado, trabajando de monitor. Porque claro, tenía que tener dinero para poder estudiar en Suiza también. Y empecé a trabajar de monitor y en el internado me decían, bueno, pues el fin de semana que viene tienes a los niños, tienes la furgoneta, llévatelos donde quieras. Nos íbamos aquí a la Suiza, nos íbamos a París, Semana Santa nos íbamos a Turquía y poco a poco dije, oye, pues no está mal esto de llevarse a gente. Eran chavales de 18 o 17 años y los ibas guiando en todos los sentidos, no en el sentido de la ruta, sino un poco en lo que es en la vida. Y me encantó y cuando volví a España al cabo de unos años dije, bueno, pues con todo lo que tengo hecho de cultura, con todos los viajes que he hecho por mi cuenta, porque me gusta mucho, tú sabes que me encanta Asia, pues intento entrar de guía. Y me metí de guía, la manta a la cabeza y a continuar. Y entonces trabajo de guía unos 200 días al año y el resto del tiempo, pues bueno, tenemos familia, me gusta dar cursos en Zaragoza, dar charlas y lo vamos compaginando unas cosas con otras. 200 días de viaje al año no está mal, ¿eh? O sea, quiero decir, es una cifra respetabilísima, ¿eh? Sí, sí. Eh, Nuestros jefes dicen que tenemos que llegar a esas cifras a partir de 150, 200 días. Yo bajo un poco de 200, ¿eh? Trabajo con alguna otra agencia, aparte con la que trabajo en verano, en el gran verano, pero bueno, trabajamos de guías. Entonces somos guías que nuestro trabajo es estar fuera de España o estar en España con gente. Si no estamos haciendo eso, pues claro, no cobramos ni trabajamos. Entonces tenemos que dar días. Y ahora mando un saludo muy fuerte a todos los guías, que claro, los guías locales de cada ciudad que te explican la ciudad, pues están esperando a que venga turismo, a reinventarse. Porque claro, los guías que trabajan fuera de España, tienes que salir con españoles o con latinos o con americanos fuera de España y eso todavía va a costar un poquito. Yo soy muy optimista, pero va a costar un poquito. sí, pero yo también creo, estoy de acuerdo contigo y también, por supuesto, desde aquí mi abrazo enorme para todos los guías, tanto locales como correo, ¿no? O como tour leaders o como se llamen, tour directors, hay muchas formas. Creo que para eso es lo que yo he comentado, el otoño quizás sea un poco el punto de partida. Yo creo que hay que pensar en este año de manera global como un año más de turismo interior, pero sobre todo los meses de verano. Yo creo que julio y agosto están a la vuelta de la esquina y quizá la gente pues se va a plantear salir, pero dentro de lo que es no solamente España, sino yo hablaría de Península Ibérica, porque muchísima gente conoce Portugal, pero es que es tan brutalmente espectacular y además tan fácilmente combinable, ya sea por Galicia, sea por Extremadura, ya sea por Salamanca, incluso desde Huelva, o sea, es que entres por donde entres o salgas por donde salgas de Portugal,
tiene belleza, ¿no? Con lo cual, para salir con grupos fuera de España, Valentín, yo no sé tus viajes del país de otoño, el Mongolia de septiembre sigue en pie, pero vamos a ver. Pero desde luego el que sí considero que saldrá seguro es el de Sudán, que es el 27 de noviembre, que ya yo voy a hacer cositas por España antes, pero yo creo que estamos todos un poco pensando en el final del año, ¿no? Como, no sé si tienes alguno tú en octubre. A mí me encanta Egipto y teníamos 2 viajes en Egipto, uno en más o menos primera quincena y otro de segunda quincena con octubre, que yo creo que este segundo sí que puede salir porque hablando con los egipcios nos dicen es que donde vamos no se puede ir a otro sitio, se va a ver las pirámides, se va a Tebas, se va a tal, son lugares muy, muy concretos y están siendo muy limpiados, muy bien tratados y esperamos poder ayudar a los egipcios también en todo esto. Y luego ya pasaremos a enero, que te voy a contar de Etiopía y el Festival de la Epifanía, si Dios quiere, en enero. Ese es que es brutal. Hay un viaje que no has podido hacer y al que te ibas a llevar a unos cuantos amigos míos viajeros, que es el del Líbano, que era el de Fenicia, con el que he empezado a hablar un poco esta tarde. Ese viaje es espectacular. Ahora vamos a hablar también de un poco de lo que es el entroncar geografía con historia, con filosofía, con religiones, con creencias, que ya lo has ido viendo también, que hemos estado hablando aquí, pues desde Patricia Paulo hacia, bueno, con casi todos hemos hablado porque al final está todo muy unido, como decía Juan Luis Arzuaga el otro día, ¿no? Pero yo te quería hacer una pregunta muy, muy, muy concreta. ¿Tú eres como yo un gran fan de la pirámide de Saqqara o prefieres las otras 3? Bueno, que no son 3, son más, pero... Yo soy muy... Me fascina la escalonada. Yo no sé por qué, soy un raro. No, no eres raro. Tú también vas al inicio del arte egipcio, cómo se levantan cuando uno ve esas pirámides, por mucho que te lo vayan explicando, tienes que ver un proceso. Entonces la de Saqqara es una segunda parte de cómo se llega a una pirámide de verdad, bueno, como la entendemos nosotros, de verdad. Pero yo de verdad soy un fan de lo que es los jeroglíficos, de lo que es la representación, de lo que son las pinturas y bajorrelieves, y sobre todo una ciudad que se salta en los circuitos y que a mí me gusta mucho por lo que tuvo, por lo que representa y por lo que se puede soñar todavía con Alejandría. Alejandría, que muchos circuitos se la saltan, que dicen vamos a las pirámides y nos vamos desde el Cairo hacia el sur. Pero ¿por qué se la saltan? ¿Por qué? A mí me gustaría entender por qué se la saltan. Pues porque yo creo que cuando vendes un Egipto la gente lo que espera son pirámides y río y Nilo y templos, ya. Y templos, y yo tengo una mala costumbre que es intentar ir un poco hacia el origen, porque nos gusta mucho la historia antigua y la arqueología, vamos hacia el origen. Y a mí lo de que salga Alejandro Magno desde su ciudad para llevarse por delante a los persas, que lo primero que haga sea ir a Troya, a ver la tumba de Aquiles y luego decir, y de aquí me voy bajando por el Líbano, bueno, por Fenicia, por Israel, y llegue, funda Alejandría y se vaya a un templo escondido, que no podemos llegar, porque está un poquito, el templo de Amón está más alejado, sí, a iniciarse, a dar una vuelta a su cabeza de todo lo que va a hacer, un chaval joven de 20 y pocos años que se va a lanzar a una empresa que va a asustar incluso cuando la estudias hoy en día, pues llega... ¿Quién no ha hecho eso, Valentín? ¿Quién no ha hecho eso? Fundar más de 20 ciudades con su nombre y que la primera siga hoy en día vigente. Y fíjate, brutal. A mí me gusta mucho Alejandría, a mí me gusta mucho todo lo que pasó en Alejandría con la biblioteca, pero a mí me gusta mucho que cuando baja Alejandro Magno, el lugar donde él va a encontrar más resistencia es en la ciudad de Fenicia, de la ciudad de Líbano de hoy en día, de Tiro, que era una especie de isla, y él ahí se tiene que romper la cabeza para intentar tomar, y luego tomará, y dirá que el sitio de Tiro es uno de los más impresionantes que ha tenido que hacer él, siendo que por donde pasaba él, normalmente o guerreaba o normalmente se doblegaban todos, pero cuando llegó a Tiro y cuando llegó a estos fenicios, que eran una civilización muy importante, que lo tenemos un poco ahí al margen, porque claro, en el sur tienes a los amigos egipcios y en el norte tienes a los amigos de la zona de Babilonia y a los asirios. Claro, estás en ese corredor que te pasan las culturas, pero que esas civilizaciones no se estudian tanto, pero vamos, la civilización fenicia es una brutalidad.
Es brutal. Yo creo que solamente en ese trocito del planeta que acabas de nombrar se podría pasar unos 5 años viajando, pero tranquilamente. Pero y no estoy exagerando nada, ¿eh? Porque hay tantísimo que ver y además luego, como hablábamos hace unos minutos, lo vas relacionando todo y te das cuenta, por ejemplo, ¿no? Y a mí me gusta también cuando voy a Persépolis en Irán, me gusta quedarme al atardecer y sentar a mis amigos viajeros y hablar un poquito de por dónde llegó Alejandro, por qué y a dónde siguió después, ¿no? Y luego te acercas a Nasser Rostam a ver las tumbas, pero claro, luego cuando llegas a Tiro, efectivamente, y hombre, lo ideal, claro, en un mundo ideal sería hacerlo todo como lo hizo Alejandro, en el mismo orden y de la misma forma, pero cuando uno llega a Tiro, puede ir uniendo muchísimas... A mí es que me fascina tanto Alejandro, también reconozco que Tamerlán y Gengis Khan también me tienen absolutamente fascinado. Pero en el caso de Alejandro, efectivamente, y volviendo al origen de esta digresión que es Alejandría, es que da para, mira, solo seguir los pasos de Alejandro. Hay gente que me ha dicho, ¿por qué no sigues los pasos de Marco Polo? Que lo hago, que lo he hecho ya de manera casi completa o completa, pero es que seguir los pasos de Alejandro Magno, no me digas, Valentín, que no sería un proyecto viajero brutal. Eso sería muy bonito y sobre todo yo siempre cuando hablo con la gente que le gusta viajar y me dicen, pues vamos a hacer una parte de la Ruta de la Seda, que también está por ahí, vamos a hacer una parte de la Ruta de Alejandro Magno, digo, es precioso. Lo ideal, claro, hay que buscarse un reto que sea muy difícil y que sea muy bonito, sería hacerla, como digo yo, de un tirón. Claro, de un Hacerla tirón. del tirón, ¿qué dices? ¿Necesitas 3 meses y una logística para hacerte la ruta de Alejandro Magno? No te preocupes que cuando lo termines te vas a acordar toda la vida de eso. No Mira, te vas fíjate, en un camión se puede hacer, ¿eh? Ya lo voy soltando por aquí para que la gente empiece a tomar apuntes y a buscar. Pero verdaderamente sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener el tiempo y, bueno, eso es otro tipo de viaje. Pero haciéndolo a trozos, como por ejemplo yo estoy intentando hacer Asia Central con los viajes del país, también se puede y también es maravilloso, porque además cada vez vas sabiendo más, cada vez vas conociendo más. ¿A ti te gusta por las tardes hacer tertulias, Valentín? Sentar a la gente y empezar a conversar, porque a mí me encanta. Claro, nosotros tenemos mucha suerte y Bere Travel Brand cuida mucho a los guías locales, los que nos esperan allí. Entonces, claro, con el guía local tienes que tener una especie de acuerdo, una unión, una especie de hermandad. Él es el que está explicando, pero claro, siempre te deja a ti un poco de margen para que tú abras por otro lado otra vía y la gente se ponga a hablar, y no de cosas serias, te puedes hablar de Alejandro Magno, te puedes poner a hablar de Darío y de Ciro y te puedes estar riendo, porque claro, la gente no lo tiene metido en la cabeza que los tiene que estudiar todos los días, pero le van sonando esos nombres, le van sonando, fíjate, cuando nombras Persépolis, es la única ciudad por donde pasa Alejandro Magno que la destruye, que la quema. Sí, Él sí. no aguantó que los persas entraran en Grecia y dice, bueno, respetaré todo lo que tenga que respetar, pero Persépolis me la llevo por delante. Y una gran, entre comillas, barbaridad que hace él, nos vale para tener Persépolis como la tenemos hoy en día, y los restos de esa hoguera que hizo valen para que los arqueólogos y los filólogos, que les voy a dar un punto a todos esos filólogos que se meten con esas escrituras complejísimas y que Buah. son los que van sacando la historia hacia arriba también. Yo creo sinceramente que, bueno, bueno, Pasargadi, la gran tumba, sí, o sea, esto es muy espectacular. Yo creo que Irán es un paraíso, pero Persépolis es uno de los sitios más impactantes, yo creo, del mundo. Siempre y cuando te guste la historia y seas un aficionado, pues, a los acontecimientos que han ido marcando, pues, la evolución, ¿no? E incluso si me apuras, aunque no te guste, vas a disfrutar en Persépolis, porque es tan brutal. Y luego si te subes a las tumbas, que tienes unas vistas bestiales de las ciudades de arriba, digo si te subes porque hay una caminata muy maja bajo el sol a 40 grados que siempre viene bien para perder ese kilillo que coges por las tardes con la cerveza. Con las cervecitas de allí. Pues Exacto. fíjate que De sabores sin alcohol. nombras Persépolis y el primero de los que pasa por Persépolis es un español, es un embajador de Felipe III que pasa por ahí con 70 años, ¿eh? En el año 1600, más o menos cuando se muere Cervantes y compañía, yo lo tengo todo metido en bloques. No acierto el año, pero cuando se muere Cervantes en 1616, un señor, García de Silva, está por ahí. ¿Qué está haciendo? Lo manda Felipe III a que vaya a Persépolis a hablar con uno de esos Shah de Persia, uno de esos famosos que ha hecho todas estas cúpulas de las mezquitas, y él se va a quedar 10 años, porque claro, como
Portugal nos pertenecía, pues se va hasta la India, se va hacia la zona de Goa, se va hacia la zona de Omán, se va por ahí, vuelve a Persépolis, y él comenta que esas escrituras, que son rarísimas, año 1616, que son rarísimas y que parecen incluso obeliscos o pirámides, y es la primera noticia que se nos da. Luego habrá un italiano que va a dar otra noticia y es el más conocido, pero nos da unas noticias y se queda, cuando tú llegas allí y ves esos relieves, también puedes ver alguna de esas inscripciones que dices, en un momento dado vinieron los alemanes y algún inglés y tradujeron esto. Champollion lo tuvo relativamente fácil con los jeroglíficos porque lo tenía en 3 idiomas, y él el griego lo hablaba como tú y yo el castellano, y él era muy listo, pero los otros listos que fueron a Persépolis o a Babilonia lo tenían todo en un idioma. Bueno, hay una inscripción por ahí de idioma, pero vamos, lo tenían todo escrito en cuneiforme, que es una escritura que cuando la enseñas hoy en clase, cuando las enseño a la gente, dice, ¿esto qué es? ¿Esto es una escritura o alguien se dedica a hacer aquí en el barro cositas raras? Entonces, el impulso que dieron en el siglo XIX todos estos filólogos, todos estos estudiosos de la lengua, fue impresionante, porque nosotros ahora hablamos de la escritura cuneiforme, hablamos del babilónico, y no sé si igual, pero en esa época en Londres se hacían exposiciones gigantescas porque la gente se volvía loco con todo lo que pasaba alrededor de las excavaciones de la Gran Mesopotamia. No te digo nada en París con Champollion. Fue una época donde las civilizaciones entraron a través de la escritura y a través de unos pocos privilegiados que tenían una mente que con 15 años pues te leían y hablaban griego y latín, se lanzaban al hebreo y al sánscrito, y a partir de ahí tiraban para adelante, que eran unos fenómenos. Fíjate, Valentín, que yo creo que, bueno, soy filólogo, mi segunda licenciatura fue una filología, y la verdad es que me da muchísima pena. Yo estudié latín y un poquito de griego, que era opcional cuando estaba en el colegio, pero me da muchísima pena que se ha perdido, yo creo, de manera completa o casi completa ese afán o esa enseñanza de lo que llaman lenguas muertas. Luego en la universidad tuve la suerte de tener un profesor, Julio Trebolla, que es una eminencia, que fue uno de los que tradujo los manuscritos del Mar Muerto, etcétera, Qumran, otro sitio fascinante, por cierto, Palestina, Israel. Pero este señor nos hablaba mucho del arameo, ¿no? Él era un experto en arameo y nos decía que era un idioma muy bonito. Y la verdad es que a mí me da mucha rabia porque como tienes tantos idiomas vivos que aprender, los pocos que puede uno aprender, dices, a ver, al final necesito varias vidas, por lo menos 2. Yo ya voy fatal. A mí me hacen falta ya, pues, 2 más, porque por todo lo que me queda por leer y por idiomas que aprender, pero tú imagínate poder leer eso directamente. Bueno, tú lo haces. Bueno, yo lo hago con un diccionario al lado. Ojo, yo soy muy malo porque tengo el diccionario al lado y la traducción al inglés, al español, al alemán, al lado también, para que cuando yo vaya traduciendo, pues me vaya ayudando, o sea, me voy copiando. Primero lo veo y digo, por aquí va la frase. Pero ten en cuenta que la historia de esa gente es una historia que a mí me ha llevado a visitar esos países. Fíjate, esto te va a sonar a ti y se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Planchuelo, que le gusta tanto sí, Alvarito, la zona de Babilonia, la zona de Irak. Pues tú fíjate que estamos hablando del año 1872, que es hace 150 años, 1872, cuando una persona en el British Museum, porque a mí me encanta ir a los museos también, yo soy muy de viajar, pero los museos de Europa es una privación que tengo. Pues en ese año 1872, un chico, un treintañero, que no había estudiado cuneiforme ni asiriología, pero le gustaba tantísimo que en sus horas libres, él trabajaba tipo en una editorial, pues leía todas estas cosas y da una conferencia. En el año 1872, donde todo el mundo en Inglaterra pues son cristianos, todo el mundo en Europa son católicos, son cristianos, es la religión principal, da una conferencia en la que estaba invitada la reina, ojo, estaba invitado las personas más importantes de Londres, y ahora es donde te va a gustar. Toma una tableta de arcilla, donde él ha leído que aparece el diluvio universal. Pero es que no está escrito en hebreo, no es el diluvio universal de la Biblia, es el diluvio universal del cuneiforme de Babilonia y de todas esas historias. Entonces, cuando él termina la conferencia, dice, si este diluvio universal está también por escrito y está escrito en arcilla y está 1000 años antes que la Biblia, querrá decir que la Biblia igual no tiene razón. O sea,
a raíz de esa pequeña traducción, tira por completo lo que es la tradición religiosa de Europa entera. Este es George Smith, te lo voy a decir porque, aunque no es muy conocido, hay que darle un poco de auge a estas personas que hicieron esas cosas. Por supuesto, por supuesto. Mira, eso es el poema de Gilgamesh. ¿Es el poema de Gilgamesh? Sí, y la verdad es que, fíjate, tuve la suerte y el privilegio de que este mismo profesor nos impartió una asignatura que era era literatura comparada entre lo que era el Antiguo Testamento y el poema de Gilgamesh. Brutal. Y era solo desde el punto de vista literario, pero obviamente, claro, llegabas a la misma conclusión que llegó nuestro amigo inglés en el siglo XIX, en 1872. Hombre, es evidente que no se puede pensar que no se beba de unas fuentes que evidentemente precedieron 1000 años, que estamos hablando de una diferencia extraordinaria, que es hace 3.500, 3.600 años de aquello. Para mí sería muy interesante que la gente tuviera la oportunidad de acercarse al poema de Gilgamesh de una manera más, digamos, generalista, desde el punto de vista del público general. Y sigo buscando a ver si encuentro algún estudio que pueda servir. Ya sabes que yo en mis charlas suelo recomendar libros. Obviamente hoy no he traído ese porque no está muy a mano, pero eso sí te sirve para, yo creo, relacionar conceptos que luego, porque a mí lo que más me fascina, Valentín, no sé si te pasa, es viajar, o sea, es pisar, seguir las huellas. Hemos hablado aquí de Livingstone, hemos hablado de mucha gente, de Humboldt, de Darwin, por supuesto, pero es lo que te decía, ¿no? Seguir los pasos de Alejandro Magno o de los exploradores que le sucedieron y que, bueno, no ya tanto sus sucesores y esos generales que luego se hicieron con el poder. Es que, sí, madre mía. Y volviendo a Egipto, pues es que también ahí solo tienes para otros 5 añitos, yo creo. Y fíjate tú, que te voy a decir una cosa, que es que la razón por la que yo voy a Sudán es que, bueno, nosotros empezamos el viaje en Egipto. Yo la primera vez que lo hice, que me pidieron abrir la ruta, fue hace muchos años, fui solo. Y claro, Nubia empieza en Asuán, más o menos, ¿no? Pero Nubia se extiende hasta Jartún, hasta Omdurmán, en realidad. Y verdaderamente es que cuando cruzas el lago Nubio, que los egipcios llaman Nasser, y llegas a Sudán, te encuentras el templo de Solet, por ejemplo, que es absolutamente increíble. Y te encuentras un montón de restos y vestigios de la época de los faraones negros, ¿no? Con lo cual estamos hablando del mismo Egipto que llega desde Alejandría o que va desde ahí hasta Alejandría, ¿no? Es que por eso te digo, son años de viaje allí. Son para recorrértelo, y luego lo más importante y lo más difícil, y cuando yo hablo con gente que le gusta mucho la historia, digo, lo más difícil no es estudiar historia. Estudiar historia es relativamente fácil estudiarlo. Una cosa más difícil es que se te quede en la cabeza. Ya. Lo más difícil del todo es relacionarla. La historia no es un compartimento de un armario que está suelto de otro. La historia política, la historia religiosa, la arqueología, la historia de las ideas, está todo unido. Y cuando tú estás hablando de la epopeya de Gilgamesh, del diluvio, a mí la cabeza, fíjate, a mí la cabeza desde Irak se me va ¿a dónde? Pues se me va a Armenia, a ver el monte Ararat, que es donde se supone que se posó el arca de Noé. Entonces, no te digo ir en busca de los exploradores, sino ir en busca de los personajes mitológicos que también iban paseando por esos lugares, y que desde allí, cuando yo hablo con la gente de Noé, dicen, va, un personaje. Digo, hombre, Noé tuvo 3 hijos. Sencap y Jafet son los que van a dar nacimiento a casi todas las lenguas de Europa y a casi todas las lenguas de la zona donde estamos, por la zona de Egipto, por Arabia. Por un lado están los semitas, por otro lado están los indoeuropeos y los camitas. Todo eso es muy bonito de contar. A mí me gusta mucho contar historias, y cuando cuentas esas historias, la gente le entra de una manera muy amena, y luego ya, si quieren entrar en cosas más duras, pues ya les dan los libros. Pero es una manera de que a los niños y a la gente que le gusta, pues los vayas atrayendo hacia esos temas que son formidables, son muy difíciles, pero siempre hay una manera de llevarlos y guiarlos para que les gusten. ¿Tú llegaste o sea, de repente un día dijiste voy a viajar, o fue porque te fuiste a estudiar a la Universidad de Lieja, o ya eras vicioso antes de ir a la universidad? Vicioso viajero, cuidado. Sí, vicioso viajero. Yo tuve la mala suerte de que con 19 años, yo he nacido, luego te cuento, en el norte de España, en la provincia de Huesca. Entonces ahí tenemos unas cuantas joyas. Y con 19 años dije, me gusta tanto la historia antigua, me gusta tanto la arqueología,
y me voy a ir a estudiar algún día fuera si puedo, que primero tengo que hacer algo aquí en casa. Y con un amiguete hicimos, como te digo, del tirón, en 2 meses nos hicimos el Camino de Santiago, desde la zona de donde entra por la zona aragonesa de Son Pol hasta Santiago de Compostela, y teníamos teníamos algo en la cabeza, que era escribir una especie de libro, ir leyendo sobre todas esas historias. Entonces, cuando estás 2 meses leyendo historias, caminando en solitario, aunque vas 2, dándole vueltas a la cabeza, Sí. viendo que lo de arriba es igual que lo de abajo y que alguien te está guiando, dices, yo no me puedo quedar aquí, tengo que salir. Entonces, el Camino de Santiago me dio el primer empujón para luego salir disparado. Y claro, estudiar en el extranjero es una buena oportunidad de ver otras cosas. No me he ido a estudiar a países del próximo Oriente Asiático, que me hubiera vuelto loco hacer eso, pero también mi familia, que estaba por detrás, no les iba a poner en un trance de decir, oye, pues me voy por la zona de Siria. Me becaron para ir a Israel, hice algunos viajecitos, pero de 2 meses, pero no estancias mucho más largas. Pero ese Camino de Santiago, como Red Bull, te da alas para luego Sí. salir en busca de lo que quieras, ¿eh? Ya no tienes miedo a nada, lo has hecho andando, pues el Ya. reto de tomar una moto, como decíais, un coche o un camión, si a mí me costaba 70 kilómetros un día, el camión va más despacio y te hace 100, la bicicleta te hace 60, pues lo que haga falta, siempre vas a ir más deprisa que andando. Sí, eso es evidente. Fíjate que esa zona que has nombrado ahora también, ¿no? Siria, Siria, qué lástima, ojalá se pueda volver pronto. Pero Israel, por ejemplo, ¿no? Sabes que uno de los viajes que hago, que ya traeré aquí a esta santa casa, es cruzar Palestina andando, ¿no? De norte a sur. Y bueno, Palestina, Israel, en fin, yo sin entrar en el tema del conflicto político, pero sí que es cierto que es un territorio que rezuma historia por todos los poros, pero todas las historias, como tú bien has dicho, política, social, religiosa, por supuesto, tiene una actualidad brutal. A mí me pilló allí una de las intifadas, o sea, es decir, el Valle de Cisjordania, bueno, Jordania también, es que si nos ponemos a hablar de esa zona del mundo, es que te puedes tirar ahí otros 5 años, Valentín, y se nos va la vida. Ya llevamos 15, 5 en Egipto, 5 por ahí, 5 por el norte. Y eso sin leer, ¿eh? Por eso te digo que 2 vidas más mínimo necesitamos, ¿no? Pero sí que es cierto que, joder, tú dices, ¿no? Que el Camino de Santiago y el ir leyendo, tal, no sé qué, te fue metiendo, inoculando ese veneno del que ya no se puede escapar. Y a mí me pasa, tengo la grandísima suerte de las pocas virtudes probablemente intelectuales que tengas, que yo relaciono muy bien. Entonces, para mí es una gozada absoluta. A mí me encantan los mapas de papel, ¿no? Lo he dicho aquí muchas veces que soy perfectamente capaz de ser digital, pero prefiero manosear los papeles, poder pintarlos con rotulador, en fin, no sé, ¿no? Es una cuestión de viajero romántico decimonónico. Y entonces, estar con libros de historia, de ciencias de las religiones, de filosofía, de política, de esto, de lo otro, ¡wow! Eso me parece un privilegio poder aunar todo eso y llevarnos a nuestros viajeros, que como siempre decimos son lo mejor que tenemos en el proyecto, a ver esos sitios sobre el terreno. Entonces, volviendo a Egipto, te hace Joaquín Jiménez, que es un grandísimo viajero, te ha hecho una pregunta. Intentamos ir respondiendo a las preguntas según salen. Francesca, ahora vamos a la tuya, porque quiero hacerlo por países. Pero él te pregunta si se pueden ver mastaba en los viajes a Egipto, en los que haces tú, me imagino. Se pueden ver mastabas, también depende un poco de los guías que tengas allí. Nosotros contamos con guías muy buenos, las mastabas se pueden ver y alguna incluso se puede visitar por dentro, pero el problema es que cuando vas con un grupo, al primero hay que hablar con ellos, porque siempre prefieren visitar una pirámide que una mastaba. Claro, la mastaba es ese primer paso para llegar a la que te gusta a ti tanto, a la escalonada, y luego, por decirlo malamente, a la de verdad. Y claro que se pueden visitar para entender cómo se ha hecho. Es uno de los pasos, y en la zona alrededor de Saqqara se pueden ver también. ¿Os metéis, te sueles meter tú en la pirámide? Porque es bastante, es espectacular meterte, ¿eh? En alguna de las pirámides me he metido según el grupo que llevas y según el guía. Tenemos un guía que se llama Salah, ahí en Egipto, que es capaz de meterte en cualquier lugar porque él ha formado a los guías, él ha trabajado en museos, entonces tiene muy buena relación. Entonces, tal y como ven al grupo, si el grupo lleva una energía buena de que está viendo las cosas, respeta todo lo que hay que respetar, te puedes acercar y te pueden incluso pasear para ver esas maravillas. Es que es indescriptible. Sí. Indescriptible. Nos está diciendo nuestra querida Pego que te acuerdes de que tienes Armenia en noviembre y Etiopía en enero. Sí, Etiopía, Pego, ya lo hemos dicho.
Armenia, fíjate, cuando has nombrado el monte Ararat, ese monte que está en Turquía, hay un templo desde el que se ve el monte Ararat, ¿no? El templo de Tsar Bors, que es también brutal. Es un sitio mágico, Valentín. No sé, igual no estás de acuerdo, pero... No, esos lugares tienen, claro, al decirlo aquí la gente dice, estos están un poco chalados, pero esos lugares tienen una energía... Ya deben de saber que yo lo estoy... O sea, quiero decir, yo ya no tengo escapatoria, pero yo sé que tú también eres de la cuerda nuestra, también de Álvaro Planchuelo. Bueno, yo creo que de todos en general, de los prescriptores estamos aquí por vicio. Pero ibas a decir algo de ese templo o de esos templos de Armenia, ¿no? Esos lugares tienen una fuerza especial, tienen una energía especial. Si a ti te los explican antes de llegar y llegas a esos lugares que son lugares que están en relación con la naturaleza, que están en relación con unos mitos universales, están en relación con unas historias que tú has conocido de niño y que luego, por ejemplo, a todo el mundo le suena que el Imperio Romano se hace cristiano porque Constantino, en la batalla del Puente Milvio, pues ve ahí una especie de estandarte y un crismón y se hacen todos cristianos y él funda Constantinopla, que es otra de las maravillas junto con Alejandría, pero no vamos a entrar por ahí. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué él va a decir al año 323 o así? Oye, pues ahora todos cristianos, que puede haber todos cristianos, que no los vamos a perseguir y la religión oficial va a ser el cristianismo. Pero es que 20 años antes, Jorge, en el año 301, Armenia se declara país cristiano. Un país por ahí perdido de la mano de Dios, la historia es muy bonita, se declara primer país cristiano del mundo. Entonces, esa zona de Armenia... Lo llevan a mucha honra, Lo llevan a mucha honra. Llevan a mucha honra. Y otra de las cosas que llevan a mucha honra es uno de los libros que has nombrado muchas veces y que hay que leer por etapas porque las traducciones son densas, pero hubo un señor que recorrió unos lugares que a ti te vuelven loco y que el tío pues no escribió lo que vio, pero cuando le metieron en prisión tuvo la suerte de que al lado había un escriba que le dijo, cuéntamelo a mí que te lo voy a escribir. Y entonces Marco Polo, cuando le dicta todo a Rustiquelo, lo primero que le dice, si coges el libro que lo tienes por ahí seguro, del libro de las maravillas, dice más o menos, señores emperadores, duques, condes y todos aquellos que quieren conocer otras razas y otros lugares, háganse leer este libro, porque aquí yo les voy a hablar de las maravillas, el libro de las maravillas, ¿y de qué maravillas habla él en la primera página? Les voy a hablar de las maravillas de Armenia Grande, la Armenia Pequeña, Turquía, Persia, la India y ese país por ahí donde están los tártaros que a ti te gusta tanto. O sea, lo primero que nombra son a los armenios. Yo dije una vez, si está nombrado a los armenios es que tiene que haber algo. Marco Polo no puede empezar un libro diciendo que vayas a visitar la Armenia Grande y la Armenia Pequeña si ahí no hay algo. Y luego termina, pues bueno, en la corte del amigo. Luego fíjate que además a mí me parece, yo he tenido la suerte también de recorrer el Cáucaso en toda su extensión, tanto por debajo como por encima, Chechenia, Dagestán, Ingusetia, Osetia, Abjasia, todo, ¿no? Y por supuesto Armenia y Georgia y Azerbaiyán. Es un viaje, ahí quizá 3 años, pero vamos, que vamos ya muy mal. Mira, te pregunta, Francesca Zapatero, que es una fiel seguidora que le encanta estos dos viajes, te dice que si conoces Mardin, la ciudad turca, que si has estado en Mardin, y te pregunta también, te dice que quiere ir a Líbano, ¿qué me puedes decir de ese país? ¿Por qué lo recomendarías? ¿Es seguro? Segurísimo. ¿Beirut es tan atractivo como dicen? Sí, sí. Valentina, ahora ya tú contesta, yo simplemente he acotado. Bueno, de Turquía, esa ciudad no la conozco, yo conozco mucho la parte donde están las grandes ciudades, Éfeso, Mileto y demás, la zona de Cilicia la conozco muy bien, y lo que a mí me encantaría, que ya lo nombró Álvaro, es meterte hacia la zona de los hititas y continuar hacia adentro, hacia ver esas cabezas gigantes que están por ahí metidas, y luego, si continúas, eso ya era Armenia, ¿eh? Esa última parte pertenecía al Imperio Armenio, pero esas ciudades yo no las conozco. Tuvimos la suerte en el último viaje a Irán, que uno de los que venía era un profesor de la Universidad de Zaragoza y que nos comentaba que él había, claro, imagínate, gente que tiene ahora 70 años, pues cuando tenían 25, hace 40 años, que nadie iba por ahí, se tomaban un coche, varios profesores de la Universidad, de Zaragoza en este caso, y se metían hasta donde llegaban. De Bogazcoy hacia la derecha, hacia donde llegaban.
Esos son palabras mayores. Eso ahora mismo, cuando tú lo quieres hacer, tienes que hablar con el receptivo de allí para que te lo prepare muy bien. Entonces, algunas de las ciudades, claro, me suenan por la historia, pero no las he visitado, desgraciadamente. Pero bueno, que si Alejandro Magno tiró por allí, Vélez Travelbrand puede tirar también, ¿eh? Y Líbano que te preguntan que si es segura, el Líbano en sí es espectacular de paisajes, de historia. Solo hablarte de que cuando nosotros hablamos de las caravanas, de la ruta de la seda, de lo que se movía por ahí con la seda, pero si es que la seda venía, pero es que había que ponerle color púrpura, y ese color púrpura venía de Fenicia, del Líbano, y eso era más caro que una caravana entera. O tener 1 kilo de púrpura, bueno, eso se medía por gramos, era impensable, costaba muchísimo más que el oro. Entonces, esa riqueza que tienen los libaneses y esa fiereza que tienen de saber que fueron los grandes comerciantes los que pusieron en jaque a Egipto, pues hoy en día quiere decir que es una cultura muy rica. La gente es muy simpática, la llaman la Suiza también de esa zona por lo bonito que es, pero muy segura, de los países más seguros que puede haber. Aunque lo que pasa es que está en esa zona, que te suena por un lado Siria, por otro lado te suena Palestina y tal, y la gente enseguida pues le pone un poco de peligro, pero son lugares magníficos. No hay que ir a lugares de mucho peligro, pero si no hay un cierto riesgo, la aventura no está bien vivida, pero es que esos lugares es como pasearte por aquí, por la Plaza del Pilar. No hay casi ningún peligro. Aquí hay más peligro porque estamos a 40 grados al sol. Desde luego, desde luego. No, yo ahora has soltado un término que evidentemente es nuestra vida, ¿no? Que es aventura, ¿no? Y voy a recomendar un libro. Es este, se llama La aventura, es de la Línea del Horizonte. Es un libro, La aventura, justo una idea. Es un ensayo y la verdad es que, bueno, habla también de la aventura estética, habla de la antropología, de la aventura blanca. Es un libro que hablando de aventura, yo creo que la gente que le interese, bueno, nosotros siempre luego ponemos en el chat los títulos y los autores por si a alguien le interesa. No hay, me pregunta Francesca, ¿qué escritor? Pues son muchos, ¿no? Por ejemplo, igual te suena Joseph Conrad, también está por aquí, bueno, Fernando Samater, Javier Reverte, Juan Pimentel, Georg Simmel, también un gran viajero, y Jan Keletevich, que también es un gran viajero. Es un compendio, es un ensayo bueno, cada uno tiene un ensayo sobre lo que es el concepto de la aventura, ¿no? Que viene muy a mano de lo que estás diciendo y también de lo que estamos hablando, también un poco de irnos a esa zona de Turquía. Nos dice Javier Nofuentes si te refieres a la tumba de Antíoco, que dice él además que es maravillosa. Y también menciona algo que para mí está intrínsecamente ligado al viaje, incluso en España, porque aquí hay también algo parecido, que son los caravanserais, ¿no? Que no están solo en Anatolia, aunque él hace mención de los de Anatolia, también los hay en Irán. De hecho, hay uno de los hoteles más bonitos que yo he visto en Irán, está en Isfahán y es el Abasi, que era un antiguo caravanserai ahí al lado de la plaza. Pero un caravanserai que en España, pues evidentemente, nuestro querido Don Quijote se armó caballero en una fonda, ¿no? En un espacio muy parecido a lo que es un caravanserai. Es algo casi mágico. No sé si estás de acuerdo, Valentín. Bueno, son lugares los caravanserais, los lugares de parada y fonda, los lugares donde podían descansar. Pues por un lado descansan los mercenarios, por otro lado descansan los comerciantes, y hay lugares, y en España tenemos muchísimos, donde descansan los peregrinos. Esos lugares de descanso, esos lugares tienen mucha historia y mitología, y muchos símbolos. Entonces, yo el caravanserai más cercano a España que conozco, o sea, más hacia nosotros, está todavía lejos, pero hace 2 años tuve la suerte de ir con el profesor Alvar, un profesor de historia ahí de la universidad en Madrid, y fuimos a visitar Chipre. Yo había estado en Chipre 3 veces y nunca había visto un caravanserai en una isla, en la isla de Chipre. Y cuando pasamos ahí a verlo con el hijo con Guillermo, con un amiguete que es profesor también de latín y tal, me dijo, ¿y esto? Digo, pues esto es un caravanserai. Tiene su historia, pero dices, en una isla un caravanserai, bueno, también aquí llegarían los camellos de cualquier manera y también aquí llegarían los comerciantes y descansarían. Eso impresiona. Y luego que te cuenten las historias allí, eso ya es para soñar con las 1001 noches. Oye, y hablando de soñar, he mencionado yo al principio lo del viaje que tienes pensado por Aragón, pero tiene mucha amiga eso, ¿no, Valentino, o qué? Sí, bueno, yo pensé, hablando con Vélez Travelbrand, pensamos que yo creo que en septiembre se empezará a salir bastante, eso espero, pero que por España se puede salir sin ningún problema.
y como yo soy de una ciudad, un pueblo grande que se llama la Perla del Pirineo, se llama Jaca, y ahí tenemos un monasterio, que es el monasterio de San Juan de la Peña, donde se supone que estuvo el Santo Grial. Tenemos la iglesia de Jaca, donde tenemos uno de los crismones, de estos que hablábamos de Constantino, donde está escrito lo que te están diciendo los leones que están en ese crismón, están diciendo, ojo, ¿dónde entras? Que esto es un lugar sagrado. Tenemos muy cerca también uno de los castillos, dicen que es el castillo románico más bonito del mundo, bueno, aunque sea de Europa ya nos vale, es el castillo, lo dejo, de Loarre, y luego tenemos una serie de joyas en Zaragoza, en Huesca, y en esa zona hay unos pueblecitos perdidos que les he propuesto un viaje en busca de símbolos y en busca de los tesoros de Aragón. No se puede hacer Aragón entero porque Teruel hay que descubrirlo. La magia la tiene Huesca y luego Zaragoza tiene el Pilar y mucha cosa de Mudéjar, pero me he centrado, saliendo de Zaragoza, en entrar dentro de lo que son los Pirineos y irnos incluso hacia el Reino de Navarra, porque somos medio hermanos con los navarros. Qué feo todo, ¿no, Valentín? Sí, feo y sobre todo... Paisaje horrendo, comida mala, no sé, de verdad, es un viaje que ya me está apeteciendo hacerlo. ¿Cuántos días son? Más o menos, 8 o 7. No, hemos hecho primero uno de 4 días, Bueno. 4 o 5 días, 4 noches, 5 días, porque también queríamos que la gente que quiere salir, que no se, bueno, ahí te puedes quedar el tiempo que quieras, pero lo que queremos dar, o lo que yo quiero es enseñar esa parte norte de Aragón. La gente se enamora, en cuanto llegan al Pirineo, se enamoran, y hay mucha gente de Madrid y de otros lugares que vienen a esquiar o quieren ir, pues bueno, les proponemos un viaje cultural y viendo también partes del Pirineo que luego se pueden quedar con los recuerdos. No vamos al Monte Ararat todavía, pero vamos a ver otras montañas que no le desmerecen, lo único en la altura. Para nada. Mira, yo, por ejemplo, tengo una especial o mucho cariño, no por nada en concreto, pero me encanta Canfranc. Y ya sé que la gente dice, ¿pero por qué? Yo, pues no sé, pues por la estación, por las historias de espionaje de la Segunda Guerra Mundial, yo qué sé, por el paisaje que hay alrededor, que es tan tremendo, pero desde luego sí, el Pirineo, vamos, no tiene nada que envidiar. Voy a aprovechar ahora para decirle a nuestros queridos oyentes / espectadores que esto de lo que estamos hablando, estos viajes por España, van a salir programados en la página web del país, viajes, y también obviamente con B de Travel Brand, cuanto antes, ¿no? Y los vamos a tener listos para que casi todos, por ejemplo, yo tengo también algunos viajes que también son de 4 días, 3 noches, y Álvaro también me consta, y vamos a intentar en estos tiempos de libertad, pero con el freno echado, pues descubrir este maravilloso país en el que vivimos, se sea o no nacido aquí, y que estéis pendientes porque, bueno, ya lo avisaremos aquí también cuando salgan. Valentín, ahora que has estado confinado, porque para nosotros esto es un poco, los que tenemos este gen del Wanderlust en inglés, es un poco complicado. ¿A dónde te pide el cuerpo salir y viajar así de primeras que digas, buf, me iría a, no sé, al Monte Ararat? Pues me iría, dentro de unos días lo voy a hacer, me voy a ir al Pirineo. En cuanto nos dejen salir de la zona de la provincia de Zaragoza, yo vivo en Zaragoza, estoy visitando cosas de Zaragoza y de la provincia que las tenía un poco más dejadas, y en cuanto me den la vía libre no me voy muy lejos, voy a pegar el salto hacia el Pirineo, me voy a ver a la madre naturaleza, voy a ver qué me cuenta, voy a ver si se han portado bien por ahí arriba todos, y luego, si quieres que te diga la verdad, me iría de lo que es las montañas verdes y frescas a los desiertos. A mí me gustan mucho los desiertos de Egipto, entonces son los 2 lugares que me pediría el cuerpo, pero por cercanía. Pero tú sabes que yo, lo sabes además, que debería haber nacido beduino, que adoro el desierto. Si es que al final, Valentín, vamos a pensar, tenemos que montar alguna juntos para que la gente ya acabe diciendo, por favor, ¿dónde hay un barranco para tirar a estos 2 taraos? Pero sería muy divertido ahondar en la historia y en la geografía sobre el terreno, porque estoy convencido de que nos lo íbamos a pasar muy bien. Yo tuve mucha suerte, no lo sabes, creo que lo sabes, Jorge, yo tuve mucha suerte hace unos 10 años, pude hacer uno de mis pequeños sueños. Cada año intento hacer un pequeño sueño, y ese año, que fue en el año 2007, ya hace unos años, pude completar uno de los grandes, que fue, ojo, a pequeña escala, ¿eh? Me di la vuelta al mundo del tirón, como digo yo. Y entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, voy a ir teniendo una meta, un algo, no puedo ir a dar la vuelta al mundo, aparezco por un sitio y por otro. Tenía los billetes aéreos comprados, una agencia fueron tan simpáticos de pagármelos para que yo luego diera charlas,
y fui en busca de los lugares sagrados del planeta. Entonces, claro, como el billete tiene que ir hacia el mismo lado y por el mismo hemisferio, dije, bueno, pues hacia la derecha, la primera, ya sabes, Constantinopla y lo que hay por ahí. La segunda, Jerusalén y lo que hay por ahí. Y ya no te cuento más, porque seguí hacia Asia y hasta donde llegué. Entonces, esas vueltas al mundo, que las puedes hacer, es mucho dinero, pero no es caro. Hay vueltas al mundo que cuestan dinero, pero no es caro. Tienes que ver hasta dónde te llega tu presupuesto. Si tú das una vuelta al mundo buscando lugares religiosos, lugares místicos, lugares que te aporten algo, paz, lugares que te llenen, es que cuando llegas es como cuando desde el Camino de Santiago andando. Llegas cambiado. No puedes llegar de la misma manera. Si no te has equivocado, la gente se ha equivocado en hacer el viaje o te has equivocado tú en llevarlo. Pero es que aparte acabas de nombrar, bueno, es que nos dice Elena Aranda, un beso, que también hay ámbar, Jorge me dice, ¿no? Ahí en vuestra tierra. No, digo que has nombrado Jerusalén, que para mí, lo he dicho aquí, ahí tiene una energía muy especial y no, a lo mejor no está relacionada o sí con la religiosidad, pero la tiene, y es que Estambul, por favor, es que para mí, mira, ahora estaba leyendo, releyendo un libro de Bizancio, ¿no? O sea, es que, por favor, son dos ciudades tan increíbles que yo, es que si se pudiera, yo haría un viaje que combinara esas dos ciudades. Son absolutamente maravillosas. La estancia en las dos, uno puede ir a Estambul y puede ir a Jerusalén de una manera turística, pero si te quedas un poco más de tiempo o si te llevan por ciertos lugares, lo de Estambul, yo entro un poco en las religiones, pero que la gente no se crea que esto es una cosa de conversión, ¿no? Los 4 grandes concilios que se hacen, desde Nicea, Constantinopla, Calcedonia, esos concilios están alrededor de Estambul, están a menos de 100 kilómetros. Éfeso está a menos de 100 kilómetros. Entonces, tú vas a esos lugares, incluso cuando entras en el palacio de Topkapi, la gente va directo al palacio. Ahí a la izquierda, ahí se hizo uno de esos concilios. Tú cuando ves esas iglesias, que luego se han convertido en mezquitas, esos lugares, es que dices, aquí hay algo que se me mete dentro del alma. Sí. No lo sé explicar. Bueno, en un tono menos trascendente, pero para mí la cisterna de Estambul es absolutamente... En fin, no tengo palabras. Te vas a las entrañas de la tierra, te vas al útero, te metes ahí dentro. A ver a mi amiga la medusa que está ahí esperándome. Procuro no mirarla, pero... Pues llegas a mirarla un poquito. Sí, un poquito. No, te iba a decir que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer cuando estamos en Jerusalén es ya muy de noche, cuando hace buen tiempo, que siempre, casi siempre, a las 11 y pico de la noche es rodear toda la muralla, iluminada además ahora que la tienen preciosa, y te aseguro que la gente cuando volvemos a donde estemos durmiendo llega sin palabras, Valentín. Mira, se nos está acabando el tiempo porque esto es demoníaco, se nos ha pasado una hora prácticamente volando. A mí, yo quería recomendar otro librito que mucha gente seguramente ya conozca. En este momento, estas semanas de confinamiento, me ha dado tiempo a volver a él, que es siempre una gozada, que son las meditaciones de Marco Aurelio. Que esto, de verdad, que no se podría considerar directamente un libro de viaje, pero tú sabes, además, Valentín, que él casi todas las escribió en tiendas de campaña, cuando estaba por ahí haciendo guerras, sus cositas, sus actividades bélicas, y de verdad, llevártelo a un viaje, las meditaciones de Marco Aurelio, y leerte, te puedes leer las que quieras cada día, con una bonita puesta de sol en alguno de estos sitios con tanta espiritualidad, es un complemento fabuloso, tan bueno como la cervecita del fuego de campamento, ¿eh? Oye, igual, Valentina, antes de despedir, no sé si quieres comentar algo más, o la verdad es que yo me quedaría 2-3 horas más hablando, pero es mejor lo breve si bueno, 2 veces bueno, dice el refrán, ¿no? Bueno, Jorge, pues que es un placer el estar contigo, el poder charlar, el poder lanzar ideas al aire, el que la gente también nos lance ideas y nos aporte cosas a nosotros, y que la cuestión de, creo yo, la cuestión de vivir la vida es una cuestión de la actitud que tengas. Y si tú eres positivo y ves las cosas bien, te van a pasar cosas negativas en la vida. Eso no te quita, porque tienen que pasar. Ya sabemos cómo acaba, ya sabemos cómo acaba. Pero para que haya cosas positivas, ¿qué tiene que haber? Cosas negativas. Para que haya cosas buenas, tiene que haber malas. Entonces, si tú vas llevando tu vida, tú eres el dueño de tu destino, tú eres el que vas
queriendo hacer un camino. Ese camino, por muchas tortas que te vayan dando, hombre, hay gente que lleva muchas tortas y bueno, al final se quedan un poco así, pero si llevas una vida normal y llevas un camino hecho, esto del confinamiento te vale para reflexionar, para pensar y sobre todo para coger carrerilla, no dar un paso atrás, para coger carrerilla y adaptarte a lo que va a pasar. No cambies tu forma de vida mucho, cambia solo algunos hábitos, adáptate y adelante. Adelante, que estos son 2 días, que el día menos pensado, el médico me dice que estoy mayor para viajar. Y yo voy a decir, ¿y qué pasa? Dice, no, es que no puedes arrastrar la pata. Eso a mí no me lo va a decir, vive Dios, porque salgo corriendo. No, sí, además, como yo siempre digo, con las defensas bajadas para evitar prejuicios y a corazón abierto. La verdad es que muchísimas gracias, Valentín, ha sido una auténtica gozada. Que sepas que repetiremos, porque como he dicho ya más de una vez, esto ha llegado a nosotros forzadamente por esta crisis que hemos vivido, que estamos viviendo, pero se va a quedar porque es una forma maravillosa de llegar a muchísimos amigos viajeros que tienen inquietudes y a los que esperamos no solamente no aburrir, sino incluso a lo mejor entretener esta horita que hacemos martes y jueves. Y ya te digo bueno, aparte de que retomemos nuestro proyecto zaragozano de No me vuelvas loca, llévame de viaje, que lo vamos Están esperando, eso de dar una conferencia 2 sin tiempo y que la gente salga ahí diciendo, pero estos dos, que se callen. No, que seguimos en el bar de al lado, nosotros seguimos, ¿eh? Sí, no, eso no te quepa la menor duda. Y ya conspiraremos para ver qué ruta se nos ocurre para hacer juntos por esos mundos de Dios. Valentín, que muchísimas gracias y que un fortísimo abrazo, y a todos nuestros amigos oyentes / espectadores, pues lo mismo, que ha sido un verdadero placer que hayáis estado con nosotros, y sobre todo que Valentina ya está con nosotros, que es una gozada escucharte, Valentina. Así que muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros, Jorge, que algún día tendrás que hacer una de estas y nos dejarás que seamos alguno de nosotros los que te entrevistemos. También tú tienes que contar muchas cosas, siempre vas contando ya poquito, pero tienes que cambiar algún día. Oye, el moderador pasa al otro lado. Vamos a dejar, por ejemplo. Yo encantado. Yo la verdad que, a ver, hablando entre viajeros, yo creo que es una gozada, y lo hemos dicho antes, que para mí, además, el mayor activo o el mayor privilegio de este proyecto son nuestros viajeros, y también en esas tertulias vespertinas aprendes muchísimo, ¿no? Y a mí me encanta escuchar, más que hablar, aunque no lo parezca por este rol que desempeño de moderador, pero sí que es cierto que, bueno, sería también un placer, ¿no?, contar vivencias. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, Valentín, y nos vemos a los demás el jueves, aquí estaremos otra vez. Hasta la próxima, muchas gracias, Jorge, y todos los compañeros.